Baldos recíbenos na sala de exposicións do Centro Comercial Arousa en pleno proceso creativo. Non dubidou en coller un lenzo en branco para amosarnos como desenvolve o seu traballo. A súa é unha desas vidas que dá moitas voltas. De boxeador a pintor hai un longo treito que el non dubidou en percorrer. Natural de Colombia, visita por primeira vez Galicia con esta mostra. La colección que he traído acá a esta bella ciudad es una colección llamada Pollos y Rostros Orgánicos, una obra que he venido haciendo en los últimos años como artista. Un proxecto que nace una pandemia grazas ás súas fillas. Tuve unos pollos para comer y cuando lo estaba ya preparando para sacrificarlos, mis hijas, sin darme cuenta, se habían hecho amigos de los pollos y bueno, no pude sacrificarlos porque tuve problemas con las hijas. Tengo 3 maravillosas hijas que en ese entonces eran unas adolescentes. Explícanos que ningunha obra é igual a anterior, ainda que comparten a viveza das cores e o trazo rápido. Es una obra, como te dije, espontánea. Es una obra, así como fui boxeador, como los boxeadores tienen buena pegada, y es una obra que plasmo con acrílicos sobre tela. Y es una forma un poco, se puede llamar dripping o se puede llamar pintura arrojada por un tetero, y con espátula para hacer la figura geométrica o la figura redonda o la figura cubista que hago sobre el lienzo. Con esta iniciativa, o Centro Comercial Arousa reafirma a súa aposta por traer cultura ás súas instalacións. La verdad que en la sala esta estamos muy contentos porque cerramos el círculo del centro comercial, que vienes al ocio, a las compras y tal, y te encuentras algo pues totalmente inesperado. Estás comiendo, vas al baño o al ascensor y ves la sala y es como una pecera con la cristalera, entonces la gente entra y los artistas están muy contentos porque también están vendendo y muy bien, la verdad que todos encantados. A exposición vais inaugurar este mércores no espazo cultural do Centro Comercial Arousa.